Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, un hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años, y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria que es la tuya, y luego decide qué es lo que quieres hacer. He aquí las huellas de nuestros orígenes. Al comienzo, nuestro planeta solo era un caos de fuego, formado en la comitiva de su estrella, el Sol. Una nube de polvo aglutinado como tantas otras en el universo. Sin embargo, aquí se produjo un milagro. La vida. El vínculo. Todo está enlazado. Nada es autosuficiente. Agua y aire son inseparables, unidos de por vida y para nuestra vida en la Tierra. Así, las nubes que se forman sobre los océanos aportan la lluvia a los continentes que aportan el agua de sus ríos a los océanos. Todo es compartir. Esa lejana mancha verde que asoma entre las nubes es la fuente de oxígeno del aire. El 70% de este gas indispensable para nuestros pulmones proviene de las algas que colorean la superficie de los océanos. Nuestra Tierra se apoya en un equilibrio en el que cada ser tiene su lugar y que solo existe por la presencia del otro. Un equilibrio sutil, frágil, que puede romperse por nada. Así, los corales nacen de un matrimonio, el de un alga y un caparazón. La gran barrera de coral, frente a la costa de Australia, se extiende más de 350.000 kilómetros cuadrados y alberga a más de 1.500 especies de peces, 4.000 de moluscos y unas 400 de corales. El equilibrio de todos los océanos depende de esos corales. Los suelos son la fábrica de la biodiversidad. Es un universo de una actividad incesante donde los microorganismos se alimentan, cavan, airean y transforman. Ellos fabrican el humus, ese manto fértil al que toda la vida de los continentes está ligada. La agricultura sigue siendo la primera ocupación del mundo. La mitad de la humanidad cultiva aún la tierra. Más de las 3/4 partes lo hace a mano. La agricultura es como una tradición que se transmite de generación en generación con sudor, trabajo y esfuerzo, porque para la humanidad es el requisito para su supervivencia. Esta energía que el hombre cultiva con la fuerza de sus brazos la hará brotar un día de las profundidades de la tierra. En el curso de los próximos 20 años, la cantidad de minerales extraída del suelo será superior a la de toda la historia de la humanidad. Como un privilegio del poder, el 80% de esa riqueza subterránea es consumida por el 20% de la población del mundo. Antes de acabar el siglo, esta explotación desmedida habrá agotado la casi totalidad de las reservas del planeta. La mayoría de los peces grandes ha desaparecido por no darles tiempo para reproducirse. Estamos destruyendo el ciclo de una vida que nos fue regalada. Israel ha hecho del desierto un país agrícola. Aunque estas extensiones de invernaderos se irriguen gota a gota, las necesidades de agua no paran de aumentar junto con las exportaciones.
El antaño poderoso río Jordán ahora no es más que un hilo de agua. Su agua se ha ido en parte junto con las cestitas de hortalizas o frutas hacia los supermercados de todo el mundo. El Sino del Jordán no es único. En todo el planeta, 1 de cada 10 grandes ríos ya no alcanza el mar durante varios meses al año. El Mar Muerto debe su nombre a su nivel extremadamente alto de sal, que hace imposible cualquier clase de vida. Privado del agua del Jordán, su nivel desciende más de 1 metro por año. Su salinidad aumenta. La evaporación debida al calor forma en él estas bellas islas de sal, las evaporitas. Sí, bellas tal vez, pero estériles. A miles de kilómetros de distancia, consumimos diariamente de 800 a 1000 litros de agua por persona. Las Vegas fue creada en pleno desierto. En ella viven millones de personas y miles más llegan a ella cada día. Los habitantes de Las Vegas se encuentran entre los mayores consumidores de agua del mundo. Palm Springs es otra ciudad en el desierto, con su vegetación de país húmedo y sus impecables campos de golf. Nigeria es el primer país exportador de petróleo del continente africano. Sin embargo, el 70% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. La riqueza está ahí, pero los habitantes no tienen acceso a ella. Es una verdad mundial. La mitad de los pobres del planeta vive en países ricos en recursos. Lagos es una de las megalópolis que crece más rápidamente en el mundo. Sus nuevos ciudadanos son principalmente campesinos obligados a huir del campo por dificultades económicas, demográficas o la desaparición de los recursos. Este crecimiento urbano es totalmente nuevo porque está motivado por la pobreza y no por la riqueza. Cada semana en el mundo, más de 1 millón de habitantes se añade a la población de las ciudades. Actualmente, 1 de cada 6 seres humanos vive en un entorno precario, insalubre, superpoblado, sin acceso a instalaciones sanitarias necesarias para la vida diaria, agua, aseos o electricidad. El hambre se extiende una vez más. Actualmente afecta a casi 1000 millones de personas.
En los grandes basureros del mundo, los más pobres buscan su supervivencia mientras nosotros continuamos cavando en busca de recursos que creemos indispensables. Buscamos cada vez más lejos, en territorios hasta ahora vírgenes y en yacimientos cada vez más difíciles de explotar. No cambiamos nuestro modelo. ¿Hay riesgo de que nos falte petróleo? Aún podemos extraer el petróleo mezclado con arenas asfálticas de Canadá. Los camiones más grandes del mundo trasladan la arena por miles de toneladas. La removemos, la calentamos, la decantamos, gastamos millones de metros cúbicos de agua para separar el asfalto de la arena. El gasto de energía es colosal, la contaminación catastrófica. Nada parece más urgente que vaciar las bolsas de sol. Industria, deforestación, agricultura, nuestras actividades lanzan cantidades gigantescas de dióxido de carbono. Sin darnos cuenta en lo más mínimo, molécula por molécula, hemos alterado el equilibrio climático de la Tierra. Todas las miradas se vuelven hacia los polos. En ninguna otra parte es más visible que el tan anunciado cambio climático se lleva a cabo. Y va deprisa, muy deprisa. El paso del noroeste que conecta a través del polo América, Europa y Asia se está abriendo. El hielo de la banquisa ártica se funde. Por causa del recalentamiento, la banquisa ha perdido el 40% de su espesor en 40 años. Su superficie en verano se estrecha de año en año. Podría desaparecer antes de 2030. Algunos predicen que en 2015. Muy pronto, en verano, esas aguas quedarán libres de hielo varios meses al año. A lo largo de Groenlandia, los icebergs son cada vez más numerosos. En torno al Polo Norte, la banquisa ha perdido el 30% de su superficie en 30 años. Con el recalentamiento acelerado de Groenlandia, el agua dulce de todo un continente se une al agua salada de los océanos. En sus hielos, Groenlandia retiene el 20% del agua dulce del planeta. Si se funden, provocarían una elevación del nivel de los mares de casi 7 metros. Sin embargo, aquí no se instaló ninguna industria. El casquete glaciar de Groenlandia padece las emisiones de los gases de efecto invernadero lanzados en otros lugares del planeta. Nuestro ecosistema no conoce fronteras. Donde quiera que estemos, nuestros actos repercuten en el conjunto de la Tierra. La atmósfera de nuestro planeta es una e indivisible, es nuestro bien común. En la superficie de Groenlandia, los lagos eclosionan en el paisaje. El casquete glaciar ha comenzado a fundirse a un ritmo que hace menos de 10 años ni los científicos más pesimistas se imaginaban. En las altas del mundo, en el corazón del Himalaya, las nieves eternas y los glaciares retroceden. Sin embargo, estos glaciares representan un papel esencial en el ciclo del agua. Ellos conservan el agua de las estaciones lluviosas en forma de hielo para restituirla con la fusión de las nieves en verano. Los glaciares del Himalaya son el origen de los grandes ríos de Asia. El Indo, el Ganges, el Mekong, el Yangtze, todos nacen allí.
2.000 millones de personas dependen de ellos para tener agua potable y de irrigación para sus cultivos, como aquí, en Bangladesh. Bangladesh, situada en el delta del Ganges y el Brahmaputra, está directamente afectada por los fenómenos que se producen en el Himalaya y en el nivel de los mares. Es uno de los países más poblados y más pobres del mundo. Ya padece el cambio climático. Un tercio de su superficie podría desaparecer bajo los efectos de las inundaciones y los huracanes cada vez más violentos. Cuando las poblaciones se ven sometidas a estos fenómenos que las arruinan, acaban por partir. Los países ricos no serán perdonados. Las sequías se suceden por todo el planeta. En Australia, la mitad de las tierras de cultivo ya está afectada. Hemos engendrado fenómenos que nos superan. El agua, el aire, la materia, las formas de vida están íntimamente vinculadas desde nuestros orígenes, pero desde hace poco tiempo hemos roto esos vínculos. No cerremos los ojos, es preciso creer lo que sabemos. Todo lo que acabamos de ver es nuestro reflejo. Hemos hecho la Tierra a nuestra imagen. Nos queda poco tiempo para cambiar. Este siglo, ¿cómo podrá soportar el peso de 9.000 millones de seres humanos si no aceptamos rendir cuentas de una vez por todas de todo aquello de lo que somos los únicos responsables? El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta. Los gastos militares mundiales son 12 veces mayores que la ayuda a los países en vías de desarrollo. $5.000 personas mueren cada día por beber agua contaminada. 1.000 millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable. Mil millones de personas padecen hambre. Más del 50% de los cereales comercializados en el mundo se destina a la alimentación animal y a la fabricación de biocombustibles. El 40% de las tierras cultivables está degradado. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque. Un mamífero de cada 4, un ave de cada 8, un anfibio de cada 3 están en peligro de extinción. Las especies se extinguen a un ritmo 1000 veces superior al natural. Las 3/4 partes de los recursos pesqueros están agotadas, en declive o al borde de estarlo. La temperatura media de los últimos 15 años ha sido la más elevada que se ha registrado jamás.
La banquisa ha perdido el 40% de su espesor en 40 años. Antes de 2050 podría haber 200 millones de refugiados climáticos. El precio de nuestros actos es elevado. Hay quienes pagan ese precio sin haber participado. He visto campos de refugiados grandes como ciudades tirados en el desierto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos mañana en la cuneta? Es necesario siempre construir muros para romper las cadenas de solidaridad humana, separar pueblos y proteger la felicidad de unos a costa de la miseria de otros. Es demasiado tarde para ser pesimista. Sé que un hombre, incluso solo, puede derribar todos los muros. Es demasiado tarde para ser pesimista. En el mundo, 4 de cada 5 niños van a la escuela. La enseñanza jamás había llegado a tantos seres humanos. Todos, desde el más rico al más pobre, pueden contribuir. Lesoto, uno de los países más pobres del planeta, es proporcionalmente el que más invierte en la educación de sus habitantes. Qatar, uno de los más ricos, ha abierto sus puertas a las mejores universidades del mundo. La cultura, la educación, la investigación, la innovación son recursos inagotables. Ante la miseria y el sufrimiento, millones de ONGs demuestran que la solidaridad de los pueblos es más fuerte que el egoísmo de las naciones. En Bangladesh, un hombre ha tenido la idea de crear un banco impensable. Solo presta dinero a los pobres. En apenas 30 años, el banco ha cambiado la vida de 150 millones de personas en todo el mundo. La Antártida es un continente con recursos inmensos de los que nadie se podrá ya apropiar. Una reserva dedicada a la paz y a la ciencia. Un tratado firmado por 49 estados lo ha convertido en patrimonio de toda la humanidad. Los gobiernos protegen casi el 2% de sus aguas territoriales. Es poco, pero es 2 veces más que hace 10 años. Los primeros parques naturales tienen poco más de un siglo, cubren más del 30% de los continentes. Crean espacios donde la actividad humana va en sintonía con la preservación de las especies, el suelo y el paisaje. Esta armonía entre el hombre y la tierra puede convertirse en la regla y no en la excepción. En Estados Unidos, Nueva York ha comprendido los beneficios de la naturaleza. Estos bosques y lagos proveen de agua potable a toda la ciudad. En Corea del Sur, los bosques habían sido devastados en la última guerra. Gracias a un programa nacional de reforestación, vuelven a cubrir el 65% de la superficie del país. Más del 75% del papel es reciclado. Costa Rica ha elegido entre gastos militares y la preservación de su territorio. El país ya no tiene ejército. Ha preferido dedicar sus recursos a la educación, el ecoturismo y la protección de su selva primaria. Gabón es uno de los mayores productores de madera del mundo. Ha impuesto la tala selectiva, no más de un árbol por hectárea. El bosque es uno de sus más importantes recursos económicos, pero tiene tiempo de regenerarse. Hay etiquetas que garantizan la explotación nacional de los bosques. Deben convertirse en norma obligatoria. El comercio justo es una oportunidad para todos, productores y consumidores. Cuando el comercio es equitativo, beneficiando tanto al vendedor como al comprador, todos pueden hacer prosperar su trabajo y vivir de él dignamente. ¿Qué justicia y qué equidad puede haber entre aquellos que tienen como única herramienta sus manos y lo que cosechan a máquina con subsidios del Estado?